todavía no estaba estructurado para crecer y vinieron a comprarme el negocio. Entonces yo, totalmente inexperto, hablé primero, mano. Le dije, dame tanto. Y no había terminado de decirle, dame tanto, ya me había hecho el cheque. Dije, hijo de su madre. Y el vato se rió, mano. Lo vendí en la cuarta parte de lo que valía. Y dije, hijo, gracias a Dios, que fue el brazo, porque caigo casi de cabeza. 1 milímetro más y caigo de cabeza y me rompo el cuello. Pero si tú tienes un plan, vas a tomar cada oportunidad que ves. Si no tienes plan, puede estar el tesoro ahí y no lo vas a ver. Lo más recomendable es que trabajes en lo que te apasiona, pero también siendo realista, no es fácil. Si puedes trabajar en lo que te apasiona y además te da dinero, ese es el mejor escenario. Tú puedes tener un plan perfecto, si no lo ejecutas, de nada sirve. Es mejor un plan más o menos ejecutado. Yo digo que es mejor pequeños pasos, pero siempre para adelante, a querer pegar un brinco y caerte y luego irte para atrás. Hay que ver el mundo como es, no como nosotros somos. Vives para ti, para ser feliz tú. Si eres feliz, tú puedes dar felicidad. Bienvenido a Mentores Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. No, el honor es de nosotros. Muchas gracias. Ya teníamos ahí ver la agenda que no se nos acomodaba, ¿verdad? Bueno, pero aquí estamos. Aquí estamos. Muchas gracias, ingeniero. Primero, para empezar, me gustaría que nos platicara de Luis Enrique Terrazas, pero cuando era niño. Vámonos a la niñez. ¿Cómo fue su niñez? ¿Era vago, deportista, travieso? ¿Cómo era? ¿Aplicado? Oye, no, digo, la realidad es que gracias a Dios, mi papá y mi mamá nos dieron muchas oportunidades y la realidad es que hoy disfruté desde el momento que tengo conciencia, sí, hasta ahorita, sí. O sea, la realidad es que tengo la actitud de mi abuela y esa, no sé si lo haces porque te lo dicen o porque así va siendo. Siempre ver las cosas positivas, siempre sonreír, siempre sacar el mejor provecho de todo, siempre ver un amanecer o un atardecer. Y la realidad es que de niño me entretenía con una lagartija. ¿A poco? O con lo que fuera. Me gustaba mucho que mi papá me llevara al rancho. Disfrutaba mucho el campo. Y lo deportista, soy malísimo, a todo le tiraba, sí, pero a nada le pegaba. Sin embargo, en natación me recuerdo que fui campeón aquí en Chihuahua. Ah, sí. De los 8 a los 14 años. Okay. Yo me acuerdo nomás que me entregaban las medallas. No, te entregaban las tiritas esas, no eran medallas. Entonces en natación sí destaqué. Crawl, dorso, pecho, libre, no, en todos los, mariposa. En todos los, bueno, en libre era donde más destacaba. Okay. Pero en los demás estilos también. Sí. Y nomás en ese deporte destaqué. Y después me gustó jugar racket, pero también era más o menos. Y luego, pues en la escuela fui un estudiante totalmente promedio. Me gustaba, la realidad es que disfrutaba estar en la escuela. Sí. Y que salí con promedio 8.2 creo, promedio, de Monterrey. Pero la realidad es que vivía así como que no había tiempo. Okay. Y después ya reflexioné que debí de haber hecho un plan de vida a más temprana edad. Mi primer plan de vida lo hice como a los 27 años. Pero de los de 1 a 27, nomás como piloto. Me la tocaba en la bailaba. Bueno. ¿Qué puso en ese plan de vida? No, digo, es que vas madurando. Y la realidad es que te digo, estudié ingeniería industrial. Okay. Por eliminación. Primero me fui a UTEP, me fui a administración. Y luego se me hizo demasiado fácil y me cambié a ingeniería. Y me cambié porque estaba en una clase de contabilidad. Y le digo al maestro, oiga, a ver, explíqueme de dónde sale esta fórmula. Y estaba sacando un X resultado. Entonces me dice, no, tú nomás aprende la fórmula. Le dije, no, o sea, le quiero entender. Entonces no me la supo explicar. Entonces a raíz de que me puse a investigar esa fórmula, dije, no, pues en administración no es lo que quiero. Necesito algo más técnico. Me cambié a ingeniería, terminé ingeniería industrial en el TEC de Monterrey.
Y luego, otra cosa que me pasó fue que tenía ansias de salir a trabajar. Entonces termino mi carrera y luego me regreso aquí a poner un negocio. Y me puse a hacer carbón, mano. ¿Hacer qué, perdón? Hacer carbón de mezquite. Ok. Pero sin investigar si había mercado, a quién se lo podía vender. Yo creo que ese es un primer aprendizaje. O sea, yo creo que te gradúas y yo digo, yo si volviera a vivir mi vida, trabajaría 1, 2, 3 años para ver de qué se trata el mundo del trabajo. Y no sales y te pones a poner un negocio sin idea de qué y cometí una bola de errores y luego lo cerré. Y luego pues me tocó participar en otros 2 negocios, uno de hamburguesas y otro de placas aislantes. Ok. ¿Y ahí cómo le fue? O sea, no, me puse a jugar nomás. Entonces la realidad es que también por falta de experiencia. Y te doy a los 27 es cuando hice mi primer plan. Dije, a ver, calmado. Y me puse a visualizar mi vida. Nomás, o sea, ver a dónde quería llegar. Y entonces dije, a ver, pues quiero tener una familia. Y luego quiero tener 10 hijos. Y luego dije, bueno, más o menos deben de nacer en estos años. Y luego quiero ya formalmente empezar una empresa. Ok. Y fue cuando ya me empecé a estructurar. Y empezó a agarrar rumbo. Y empecé, no que no llevara rumbo, lo que pasa es que llevaba un rumbo, pero no claro. Y yo es lo que le digo a mis hijos. Si tú no haces un plan de vida, qué bueno que me di cuenta a los 27. Pero qué si me doy cuenta a los 45 y no hice un plan, y a los 45 me doy cuenta que estoy en donde no quería. Entonces, yo creo que eso yo a mis chavos y a los jóvenes les digo, oye, hagan un plan de vida, puede cambiar. Pero si tú tienes un plan, vas a tomar cada oportunidad que ves. Si no tienes plan, puede estar el tesoro ahí y no lo vas a ver. O sea, el tesoro del negocio que quieres hacer. Entonces, tú teniendo un plan, ves un programa de tele y estás sacando ideas. Platicas con un amigo, estás sacando ideas. De todo vas encontrando ideas. Sí, como que te vas focalizando a lo que focalizando. Si vas sin plan, entonces te digo, ya de esa manera, ya después me caso, llegué a 6 hijos. 6 hijos. Porque ya no pudimos tener más, pero nacieron más o menos cuando pensé. En las fechas que usted ya tiene. Pues no exactamente, porque era imposible, pero. Y luego tenía un negocio de techos industriales. Y me empezaba a enfocar un poquito más en eso. Rubal la fundó mi papá. Ok. Entonces, bueno, después ya me integré a Rubal en el año 2000 más o menos. Ok. Y bueno, pues aquí estamos ahorita. Aquí estamos. No sé, digo, no me quiero extender así. A lo mejor está bien. algo así más preciso, pero. Claro, aquí no. Pero ya me extendí, me empezaste a preguntar de la niñez, ya me fui hasta los. No, está bien, ¿no? Nosotros traemos tiempo más bien su agenda, ¿no? Aquí me estaba anotando también. Cuando usted sale de lo que es la universidad del TEC de Monterrey y va a su primer negocio, que dice, no, yo me fui nomás sin hacer estudio de mercado ni nada. ¿Usted qué recomienda en esta cuestión a los jóvenes? Porque si no tienes un estudio de mercado y no sabes a lo que vas, bueno, sabes lo que vas a vender, pero no sabes cómo es el mercado y te vas ajustando poco a poco. ¿Usted qué opina en eso? Mira, tú sabes que de lo que te gradúas, y es una estadística del TEC de Monterrey, creo que el 80% no trabaja en lo que estudió. Acaba haciendo otra cosa. Porque es muy difícil, o muchas veces buscas un trabajo y es muy difícil conseguirlo exactamente en lo que estudiaste, ¿no? Claro. Acabas trabajando de otra cosa. Entonces te decía, yo pensaría que primero trabajas y, bueno, buscas oportunidades. Lo más recomendable es que trabajes en lo que te apasiona.
pero también siendo realista, no es fácil. O sea, a mí me apasiona la ganadería y me apasiona la ganadería. Nomás que le hice números al ganado y no podía vivir de mi pasión. Entonces el ganado lo sigo teniendo como un hobby. Si me hubiera dado dinero el ganado, me hubiera dedicado nomás a la ganadería. Porque es lo que me apasiona. Me encanta ir al rancho, montar a caballo, Estar ahí. ir al campo. Entonces, bueno, esa pasión la tengo como un hobby. Entonces yo a los chavos les diría, y a mis hijos, oye, ¿qué te apasiona? Si puedes trabajar en lo que te apasiona y además te da dinero, ese es el mejor escenario. Claro. Así es súper bien. Fíjese que aquí con los empresarios que hemos tenido la oportunidad de entrevistar y me he hecho la tarea y que fíjese que yo he visto que los mentores descubrieron dos cosas: su pasión, o sea, lo que les gusta hacer y lo que saben hacer, y los juntan y es donde ¡pluc! Hace clic. Sí. Entonces, bueno, después yo ya empiezo a trabajar en Cubimsa y en Ruba y la realidad es que me apasionan los dos negocios. Pero ya me apasiona de otra manera. Me apasiona, bueno, en Cubimsa le ponemos impermeabilización a edificios industriales, a toda la industria automotriz y a todas las maquilas. Okay. Y tenemos presencia en todo el país y en Texas. Y en Ruba hacemos casas y hacemos pues, alrededor de 12,000 casas al año. Pero la realidad es que ahorita sí me apasiona mucho en las empresas, ya después de cierto tiempo, haber logrado una cultura y haber logrado una filosofía y tener las herramientas para llevar a cabo esa cultura, esa filosofía y las herramientas para que tengan éxito las empresas. Y me apasiona ya haber hecho el resultado de las empresas como parte de mi propósito. Y el que una empresa, el resultado digo que cumplan con una misión. Entonces te puedo decir, Ruba, nuestra principal misión es que los colaboradores se desarrollen plenamente en la parte profesional y económica. Y luego, por supuesto, que entreguemos el patrimonio de la vida de cada familia, que es una casa. Y luego ya nos metimos también en una parte de propósito altruista de ayudar a la comunidad a través de la educación. Y luego traemos un proyecto de vida digna. Entonces, el hacer que ese propósito se cumpla a través de la empresa, bueno, pues es muy satisfactorio. Y ya lo haces en parte de mi propósito en la vida, bueno, pues es cumplir ese propósito a través de la empresa. Y bueno, aquí me desvié, pero te decía, si encuentras tu pasión y para qué eres... Bueno, generalmente si te apasiona eres bueno. Entonces sería el mejor escenario. Si no, bueno, tú estás trabajando y estás viendo, si quieres ser empresario, pues estás viendo oportunidades, ¿verdad? Entonces, bueno, tendrás que identificar qué requiere, qué necesidad hay que satisfacer. Y luego ya, por supuesto, para hacer un plan, bueno, pues lo básico. Número uno, tener una idea. Y luego, número dos, ser totalmente objetivos para hacer un plan. El Excel acepta todo. Entonces, hay que ser demasiado objetivos porque te obsesionas con una idea y si pierdes objetividad, entonces haces que pase esa idea y la haces pero a como crees que debe de ser, pero no como es realmente. En el camino ven a... Entonces, ¿qué digo? Pues encontrar una idea, hacer un plan de negocio y luego pues ejecutar el plan, ¿verdad? Como que suena muy fácil. Uh-huh. Pero te digo, siempre siendo con datos objetivos, nada al tanteo, todo bien documentado, no tomar ni una decisión por feeling, sino siempre analizar cuál es ahorita información es lo que sobra, ir tomando pequeños pasos y luego, bueno, pues ir creciendo a tu capacidad empresarial. Un negocio, de la única manera que puede crecer es si generas un equipo.
O sea, en tanto en Ruba como en Cubimsa, hay equipos que manejan, y hay un director en cada una de las empresas que me toca presidir. Soy presidente de Ruba y presidente de Cubimsa. Y en las dos empresas hemos logrado crecer porque se ha integrado un equipo por cada uno de los directores. Un equipo que lo principal, no tienes que tener genios. Tienes que tener gente suficientemente lista, capaz en lo que hace, pero sobre todo que se coordinen entre ellos y que todos vean por el bien del equipo y no un bien personal. Que nadie quiera figurar como en el individual, sino que quieran que el resultado lo dé el equipo. Y eso se ha logrado en Ruba y en Cubimsa. Y eso nos ha dado pues muchas, o sea, un desarrollo extraordinario. Ahorita digo, en Ruba a lo mejor ya lo checaste, pero bueno, pues gracias a Dios ahorita somos la número 1 en el país, acorde a los números de las empresas públicas contra las que competimos, no número 1 en ingresos, en utilidad de operación de utilidad neta. En Cubimsa también acorde a lo que reportan las agencias de importación que nos pasan datos, pues somos también la empresa más grande en México. Y yo tuve la suerte que en el ganado, que también es el hobby, somos el productor número 1 de ganado registrado Angus rojo. Entonces, pues gracias a Dios, o sea, se han ido alineando las cosas. Pero todo lo han logrado, no yo, o sea, lo ha logrado un equipo de gente en cada uno de los negocios en los que estamos. Creo que la presión más fuerte que le puedes dar a un colaborador es confiar en él. O sea, darle toda la confianza. Y claro, o sea, yendo, no es que te confío y nos vemos, ¿no? O sea, estando cerca pero confiando en la gente. Eso me he dado cuenta que empoderas a la gente, pero le das la confianza. Y eso es una motivación, pero también un compromiso que logras con la persona. Porque la persona entiende, ¿no? Que le estás dando la confianza, ¿no? Está viendo que esa es una habilidad de un liderazgo, de dejarlo que trabaje con sus habilidades, poner las herramientas y ya nomás irlo encaminando, irlo empoderando, irlo nutriendo. Sí, exactamente. Pues yo creo que te decía, o sea, es algo demasiado básico y lo que me he dado cuenta es lo que te comenté. O sea, empezamos cubiertas industriales. Y teníamos 3, 4 competidores. Ya pasaron 30 años de que fundamos la empresa. Los competidores, la mayor parte eran el dueño de la empresa, todólogo. Yo me acuerdo los primeros concursos que me tocó participar. Yo ya llevaba a alguien que iba a aprender de ventas. Y ya tenía alguien que iba a ponerse a hacer la construcción. Ya teníamos una señorita ahí haciendo la mercadotecnia. Entonces se fue conformando un equipo con cubiertas industriales, que a mí me tocó esa fundarla desde cero. Pero siempre pensando, si yo quiero ser todólogo no voy a llegar más que a la esquina. Si formo un equipo, entonces sí va a poder crecer la empresa. Y así ahorita te digo, gracias a Dios pues hemos crecido. Y en Ruba, pues es ahí con la dirección del ingeniero Sandoval, ahí el ingeniero Sandoval, que es el director general, que trabajó con mi papá desde muy chico. Cuando me toca tomar la presidencia, yo lo nombro director general. Y la realidad es que, bueno, pues Ruba ha ido creciendo año con año. Llevamos 15 años creciendo todos los años. Si pones del día primero que tuve la presidencia a la fecha, hemos crecido 20% anual. Okay. En valor de la empresa. Entonces, pues ha sido muy buen resultado. Pero también estamos cumpliendo con una misión de que todos los colaboradores de Ruba, me gustaría que platicaras con cualquiera. Tenemos 1,300 colaboradores. Todos están haciendo un plan de vida en Ruba, están casados con la empresa. Sienten que la filosofía, esa filosofía donde la persona es el centro del negocio, se cumple. Tienen una cultura de trabajo en equipo donde nadie quiere sobresalir, sino quieren que el equipo dé un buen resultado. Y en las 16 plazas que estamos,
tenemos esos equipos en cada una de las plazas. Y bueno, pues el resultado ha sido, gracias a Dios, muy bueno. Y no que yo lo diga, pues simplemente el resultado es lo que ve, porque a fin de cuentas el estado de resultados y el balance es lo que te dice cómo va la empresa, ¿no? Porque independientemente de que cumplas con un propósito, si no es sustentable tu negocio, no jala. O sea, si no es sustentable económicamente, bueno, no es negocio. No es negocio. Claro. Entonces aquí se ha logrado ser una empresa que cumple con toda una responsabilidad social con todos los integrantes, con los accionistas, con los clientes, con los proveedores, con los colaboradores, pero además es rentable, ¿verdad? Claro. Y se le ha dado ese sentido de pertenencia con todo el equipo de Ruba, como dice, ¿no? El que ya llegar a la empresa a trabajar ya no es un trabajo, ya va más motivado. Sí, y luego ¿por qué digo yo así? Creo, ¿no? Todas las personas somos idénticas. Dios nos creó idénticos. Cada persona es una persona creada por Dios, ¿no? Entonces, yo sí realmente veo en cada persona un reflejo de Dios. Entonces, yo me siento igual que el director general y que el maestro de obra. Entonces, al maestro de obra lo tenemos que tratar con más dignidad, es más, con más dignidad que a nuestros pares. Porque el maestro de obra no está ahí porque no le haya echado ganas. Está ahí porque simplemente no tuvo la suerte de nacer con una familia donde lo mandaran al TEC. Uh-huh. Entonces, eso hay un documental de Harvard que me gustaría transmitírselo a todos los que creemos que son que yo estoy aquí porque le echo ganas. Yo estoy aquí primero y decirles, oye, tú estás aquí primero por suerte, porque tus papás te pudieron mandar a la escuela y pudiste convivir con gente educada y tuviste una plataforma para despegar muy alta. Una persona que su papá apenas libra para comer y el niño no alcanza ni siquiera a comer bien. Y luego a duras penas sale adelante. Y le echó muchas ganas, pero simplemente no tuvo la oportunidad de chico, ¿no? Y es cierto que hay uno que otro que salen como unas estrellas, pero es igual que Steve Jobs, o sea, hay uno de Apple y hay uno Bezos de Amazon. Pero la general de la gente que no tiene la oportunidad que nosotros tenemos, pues hay que tratarla todavía mejor todavía. Más digno. Yo tengo una regla que si la persona con la que estoy negociando tiene menor educación que yo, no le negocio nada. Nada. O sea, te voy a poner un ejemplo. Si estás en la playa y llega un señor a venderte unos sombreros y te dice, este vale 500 pesos, no le preguntes. O sea, ese señor no vende sombreros porque sea muy divertido. Ese señor está vendiendo un sombrero para comer. Por necesidad. Por necesidad. Entonces jamás le, oye, no, ¿sabes qué? Dámelo en menos. No, o sea, eso. Claro, si es alguien que tiene misma educación, claro que le negocias, ¿no? Claro. Pero como que eso es parte de lo que digo, y considerar a la gente que no tuvo tu oportunidad, ¿no? Entonces ser más tolerante, ser más amable, ser más empático con toda la gente que está abajo de ti, ¿no? Y bueno, y con esta filosofía, pues la realidad es que tratamos a la gente en Cubimsa en Ruba, en el rancho. Claro. Ahorita me comentó que estuvo, y también le pude hacer la tarea, estuvo en un programa en Harvard Business School, ¿verdad? Sí, mira, yo me gradué en el 88 del TEC y luego hice la D2 en el 2000. Y luego en el 2017 hice son 3 años que vas 3 semanas a Harvard. Okay. Porque también es otra cosa que creo que nunca te debes dejar de preparar. El día que dijes que piensas que ya llegaste, ahí te viene el declive. Entonces, el último curso que tomé así intensivo fue el de Harvard. Y cada vez que sale un libro nuevo, no cada vez, pero no el nuevo o viejo, bueno, pues te estás actualizando y ves las noticias, pero
siempre tienes que estar, aprende y aprende y aprende. Ahora con inteligencia artificial y con el ChatGPT ya no tienes muchas que saber todo, no van de preguntas ahí, ¿no? Pero tienes que saber usar esa información. Qué maravilla. Si no ves todo el entorno y nomás te dicen ChatGPT algo, pues no vas a saber qué hacer con él. Si ya más o menos conoces los entornos que tú te desarrollas, yo me desarrollo en la vivienda, en la construcción con los techos, en la ganadería y en las nogaleras. Tenemos huertas nogaleras. Que las compramos con el negocio de los techos. Compramos 2 huertas nogaleras y luego ya después planté otra huerta. Y lo estamos plantando espárragos. Okay. Pero bueno, la información la tienes, pero la usas en un contexto, no es información aislada. Sí, debe haber, no nada más el ChatGPT, debes de también que entre tu cerebrito a checar que la información que te está arrojando la inteligencia también irla moldando a lo que necesitas. Sí. Pues así estamos. Ahorita comentaba también es un gran privilegio, ¿no? Estar y poder cursar en la universidad en la que usted estuvo, en el programa en Harvard. Para la gente que no tenemos la oportunidad de ir, por ejemplo, tal vez a esos programas, ¿qué es lo que enseñan, por ejemplo, en el programa de Harvard Business School? Mira, tú vas a Harvard y es lo mismo que ir al IPADE. La única diferencia es que vas a conocer gente de todo el mundo. Pero lo básico, eso es lo básico. Cuando yo fui a Harvard dije, no hombre, aquí a ver qué me enseña nuevo. ¿Sabes qué aprendí nuevo? Absolutamente nada. Simplemente validé lo que yo estaba haciendo. Y claro, a lo mejor ciertos detalles, pero en lo general, lo básico es lo básico. O sea, lo básico en un negocio de hacer un equipo, lo primero que tienes que es seleccionar esa gente para ese equipo y luego tener clara tu misión y tu visión de la empresa. Y luego hacer un plan y luego usar toda la tecnología como un acelerador, no como, o sea, es un medio para hacer las cosas mejor, no es un fin. Y luego tener la disciplina para ir haciendo lo que dice el plan. Y luego, pues, y la ejecución en Harvard, lo que te dicen es, y claro, yo digo, hacer una misión, poner objetivos y sacar los FODAs, ¿no? Pero en Harvard te dicen todo un plan. Lo principal es que lo ejecutes. Tú puedes tener un plan perfecto. Si no lo ejecutas, de nada sirve. Es mejor un plan más o menos ejecutado. Eso fue la primera clase de Harvard. Llega el profesor y pone execution. Y dice, si no sabes ejecutar, o sea, no caminas, dice. Entonces, es la dirección, ¿no? Tú tienes que saber gestionar y gobernar. Entonces, y gestionar es, pues, para ejecutar tienes que gestionar, ¿verdad? Claro. Oye, ¿qué anécdotas recuerda de cuando usted estuvo ahí en ese programa? Pues la principal anécdota es que es back to school. Sí. Estaba con todos ahí mis colegas, porque vivíamos en el dormitorio y luego te levantabas y estabas con tus compañeros ahí. Y luego desayunábamos ahí en el mismo en el comedor de Harvard. Y luego te ibas a la escuela. Entonces, pues yo les decía, porque me preguntaron, oye, ¿qué es lo que más has disfrutado de las clases? No, les dije, el sentirme otra vez. Salía de las clases y luego me iba al gimnasio. Y luego después en las noches nos íbamos a un barecillo ahí, de vez en cuando. Y volver a la escuela. Claro. ¿Le gustaría regresar a esa época de universidad? Bueno, probablemente en un par de años vuelva a tomar otro curso. Ya no me iré a Harvard porque, a Harvard ya fui. A ver qué sale. A lo mejor en el IPADE vuelvo. Algo así. Sí. Fíjese, porque una de las preguntas que le hacemos a los invitados al podcast es ¿qué consejo le daría a usted? Que imagínese que este teléfono pudiera hablar con su yo del pasado. ¿Qué le diría? Con mi yo del pasado, lo que te dije ahorita, o sea, encuentra tu propósito y haz tu plan de vida lo más temprano que puedas. Okay. Y lo puedes modificar, pero haz un plan.
Digo, yo lo hice a los 27. Yo digo, ahorita platico con mis hijos, les digo, oye, si tienen 20, nomás, o sea, más o menos. Y lo te visualizas. Y si te visualizas, generalmente llegas. Porque eso es lo que hoy me diría, oye, ¿por qué no te visualizaste? Yo me casé a los 33, a lo mejor me hubiera casado antes si me estructuro de otra manera, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ahorita no viviría mi vida exactamente también, ¿verdad? Porque esos 27 años, te digo, era libre, o sea, no tenía... Mi papá se enojaba mucho, oye, es que tienes que tener límites. Decía, ¿límites de qué, papá? O sea, ¿por qué límites? O sea... Si me quiero ir al rancho, si me quiero ir a esquiar 100 veces y puedo y me da la salud. O también trabajar, ¿no? O sea, pues yo decía, pues ¿por qué límites, no? Claro. Y entonces eso, te digo, nomás eso. Eso le diría. No, eso les diría, oye, vean qué les gusta, cómo quieres vivir tu vida, porque tengo tristemente amigos que son de mi edad y de repente no saben ni para dónde van, mano. Y no los juzgo, simplemente porque así es, a lo mejor así decidieron. Simplemente en mi humilde punto de vista, creo que es muy bueno tener tu plan de vida, ¿no? Claro. Y luchar por él, y ir caminando y ir construyendo tu vida y luego ir aceptando también. Hay ciertas cosas que son por destino. Sí, que ya más. O sea, que voy esquiando, me caigo y se me sale un brazo y bueno, eso no estaba programado. Y contra eso, tú tienes dos opciones, o ponerte a llorar o reírte. Porque eso ya pasó. Entonces, porque todo es acorde a cómo tú reacciones. Entonces yo digo, las cosas que no puedes controlar, lo único que puedes controlar es cómo reaccionar. Y sacarle lo mejor, bueno. Ese día me acuerdo que me rompo el brazo. El primer día que íbamos con todos mis hijos a esquiar. Y luego me llegan ahí por mí uno de los rescatistas, estábamos en Whistler. Ok. Estaba pegando de gritos porque traía los nervios así. Entonces movía el brazo y gritaba. Me dan un laughing, me dice el rescatista, oye, take this laughing gas, dice, para que se le quite el dolor. Un globito así que empieza a respirar. Le di 2 así inhaladas y te empieza a dar risa. ¿A poco? Y me dolía el brazo, pero me empezaba a reír del brazo. Estaba ahí mi hijo, ¿qué onda? Que ya. ¿No que te dolía? Y luego ya me va llevando para abajo. Y dije, hijo, gracias a Dios que fue el brazo, porque caigo casi de cabeza. 1 milímetro más y caigo de cabeza y me rompo el cuello. Sí, estuvo grave. Entonces digo, gracias a Dios que fue el brazo. Entonces me empecé a reír más. Okay. Entonces tenía las dos opciones. O sea, ya no iba a poder esquiar, pero bueno. Pero ahora dije, bueno, qué bueno que no me rompí el cuello, mano. Sí, sí. Y luego ya salimos de esa, ¿no? Oh, bien. Oiga, dicen que las personas nacen, o ¿usted qué cree? Las personas nacen con el chip del emprendedor, del empresario, o en el camino se van desarrollando habilidades. No, pues cualquier habilidad la tienes que desarrollar. O sea, tú naces y sabes gatear. Es más, hasta para gatear tienes que desarrollar la habilidad. Después para caminar y para correr, ¿no? Entonces, y luego tú tienes que identificar qué habilidades tienes. Yo por decir, si hubiera querido ser jugador de fútbol americano, no sé, a lo mejor. Sí. O sea, ¿para qué soy bueno, no? Y yo creo que cualquier habilidad la puedes desarrollar. Más en los deportes tienes que, ahí sí es una constitución física para ciertos deportes que a lo mejor dices, ni para qué le tiro a ser profesional, esto sí no voy a poder. Entonces identificar y ser muy objetivo, pero para habilidades, para todo lo demás, para la música, para ser empresario, más hasta para ser un buen deportista, todo lo desarrollas. Hay que cumplir las 10,000 horas para ser bueno. Y tú has de saber 1,000 historias de esas. O sea, Mozart, antes de componer la primera canción, se aventó 10,000 horas. Los Beatles se aventaron sus 10,000 horas antes de salir o sea,
Entonces, de eso depende de ti y tu disciplina. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Nomás se empeñan en las 10,000 horas. Nomás, sí, exacto, nomás tener la disciplina para hacerlas, ¿verdad? Claro. Puedes ser muy buen empresario y bueno, pues necesitas a prueba y error y a prueba de error ser muy objetivo, pero ponerte a trabajar, ¿verdad? Hagamos que las cosas sucedan, porque algunas personas podemos creer que ya tengo la idea del negocio y me va a empezar a caer los clientes, y no es cierto. Debemos hacer que las cosas sucedan. ¿Cómo ha implementado eso usted? No, es que hay que hacer que las cosas sucedan y muchas veces te vas a equivocar, pero entonces corriges. O sea, lo peor es una idea dejártela en la cabeza. O sea, puedes tener una idea más o menos y órale, ya te haces un plan y empiezas a trabajar, empiezas a formar equipos y resulta que no te resultó uno de los colaboradores o que la idea, pues, solamente caminando vas perfeccionando la idea, ¿no? Y te caes y bueno, pues te vuelves y corriges. Yo lo que digo es que no hay errores, o más bien los errores son para aprender. Lo que no tienes que hacer es cometer el mismo error. O sea, nosotros hemos hecho muchos errores en Cubimsa o en Ruba o en el rancho, pero ya aprendimos, ¿no? Entonces ya lo corriges y vas a cometer otro error, probablemente, porque nomás el que no hace nada no comete errores, ¿no? O nomás el que no hace nada, el que no camina no se cae. Pero la cosa es nomás tener la disposición y la voluntad de cada vez aprender y mejorar, aprender y mejorar. Y también ahí puede llegar lo que es una barrera muy grande, que es el miedo. Cuando vas a iniciar o sales de tu zona de confort, llegan esos sentimientos de lo desconocido. El miedo, y pues una barrera muy alta para algunas personas de superar. ¿Usted qué le dice a los jóvenes que están o emprendiendo o que van por una competencia deportiva o algún artista que va a hacer algo y tiene esa barrera? O sea, es que yo creo que si das pasos apropiados y bien preparado, no tienes miedo. O sea, tú estás en un negocio que ya vale 10. Bueno, tomar riesgos de 2. Yo digo que es mejor pequeños pasos, pero siempre para adelante, a querer pegar un brinco y caerte y luego irte para atrás. Y eso hemos sido en los negocios. O sea, vas consolidando una idea y vas consolidando una empresa. Y entonces, número 1, jamás pensar, jamás que ese éxito te sube en el ladrillo. Siempre tener la humildad de decir, bueno, órale, qué bueno que me va bien y ya llegué hasta aquí. Y es porque gracias a Dios se alinearon un montón de circunstancias y yo aproveché la oportunidad, pero ya llegué aquí. Entonces a mí no me da miedo, yo ya nunca haría algo que me genere miedo. O sea, si me genera miedo no lo hago. No tengo por qué. Entonces si ya llego a 10, pues voy a llegar a 11. Tenemos 10 plazas, bueno, vamos a llegar a 11. No voy a llegar a 20 de trancazo y lo a 12. Entonces, siempre ser pues muy cauteloso. Entonces, oye, ¿de qué tengo miedo? Oye, dices, de ser artista. No, bueno, pues a lo mejor primero vas a cantar un bar. Y si tratas de organizar un concierto y nadie te conoce, pues no lo hagas. No por miedo, sino por sentido común. Sí. Entonces, pues el miedo, a lo mejor tiene ciertos miedos, pero yo digo que si todo lo que haces lo haces bien planeado, con sentido común, mides las consecuencias, entonces, ¿por qué miedo, no? Claro. Oye, pero te digo, no hacer algo que no tengas medido cuál va a ser el posible resultado. Teniendo entonces, conocimiento, como que se va disminuyendo el yo miedo. Yo puedo decir, soy cauteloso en todo eso. O sea, si me da miedo, entonces mejor digo, lo hago, pero el brinco es más corto. O sea, claro. O sea, entonces
te digo, Sí. yo creo que todo lo que haces tiene que ser bien meditado, bien pensado. Yo también le comento a mis hijos ya, que una idea hay que pensar. Muchas veces vas caminando y pensando y actuando y pensando. No, espérate. Tienes una idea y madúrala en tu cabeza. Vele todos los ángulos. Vele todas las posibilidades. Vele qué consecuencias tiene. Y luego le empiezas a implementar. Se me prendió el foco y ahí vas. Te contaría un chiste, mano. O sea, te lo cuento. Sí, échale. Oye, está un amigo un borracho en un bar. Y llega otro amigo ahí. Y le dice, oye, José, tu señora te está poniendo los cuernos. Y el borracho sale a gorro del bar. Y luego está una bicicleta. Y sale a maíz. Si ven la bicicleta y en la primera vuelta se cae. Y luego de repente se así. Y luego dice, cañón, dice. Ni sé andar en bicicleta. Ni estoy casado. Ni me llamo José, dice que la chica. Dice, pues que, y así como que le cae. Entonces, que no te pase lo que al borracho, que se te prende el foco, ahí vas a gorro. No, espérate. Se te prendió el favor, espérate. Yo no ejecuto una idea después de 3 meses. O sea, si en el negocio quiero plantear una idea nueva, primero la medito y luego junto información y luego veo quién más la ha llevado a cabo y luego veo qué consecuencias puede tener. Y luego la vuelvo a meditar y hasta que no digo, y luego ya la estructuré bien y digo, órale, pues entonces voy a plantear esto. Y de esa manera, bueno, te digo, igual, pues no tengo miedo porque ya la medité y además esa idea la voy a implementar poquito a poquito, no me voy a aventar, órale, vámonos. Claro. Así yo pienso, a lo mejor habrá gente que no, hay que doblarse el negocio si se puede en un año, no. Yo prefiero doblar el negocio en 10. O en 5 si se dan las circunstancias, pero nunca en 1. O sea, no, o sea, jamás diría, oye, Ruba, vamos a comprar otra empresa para doblar. No, jamás. O jamás, o sea, en nada tomaría un riesgo desmedido, porque tomas un riesgo desmedido y te caes y te vas a ir 10 años para atrás. Es mejor un año sin crecer, porque la economía es así. También yo le digo, oye, la deuda hay que mantenerla a menos del 40% en todos los negocios. Oye, es que está muy buena la oportunidad. Sí, pero a lo mejor el año que entra viene el COVID. Ahorita ya le decimos COVID. La crisis inmobiliaria del 2008 no era COVID. Entonces, también los negocios, oye, si tienes 100, pues pide 40. Nunca más. Porque la economía sube y baja. Y siempre cuando vas para arriba, te emocionas y crees que va a seguir. Aunque tengas líneas de crédito, no pidas más. Porque llegará el momento en que llegue la crisis, porque va a llegar. No hay un momento en la historia que no haya pasado, o sea, siempre ha habido. Siempre. Entonces, bueno, si sabemos eso, aprendes del pasado y ya, órale, entonces eres conservador y por eso también no tienes miedo que llegue una crisis porque sabes que lo que tienes está bajo control. Sabes que si llega una crisis a lo mejor no creces, ¿no? Pero no estás en riesgo de caerte. O puede haber un colchón de fondo para poder amortizar todas esas crisis, ¿no? Y el otro punto, nos hemos especializado en cubimos en techos. Y bueno, y luego compramos las huertas porque queríamos tener una diversificación, pero ahorita somos especialistas. Pero llevamos 30 años en poner techos a toda la industria a toda la industria automotriz. Nos asignan muchos trabajos porque ya somos sus proveedores principales, la Ford y Chrysler y así. Y luego en Ruba, nuestro core business son casas. Y luego ya nos pusimos a hacer casas además horizontales.
Nos diversificamos a Estados Unidos con departamentos, pero del tamaño de una casa. Entonces nos enfocamos en eso, porque ¿en qué podemos ser o tratar de ser los, pues si no el número uno, los mejores? Oye, pues haciendo casas. No me voy a poner a hacer cohetes. O sea, no, o sea... Zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos. Pero vamos a decir que que me sale una oportunidad de hacer, bueno, si mi negocio vale 10, en un proyecto nuevo, meto 0.5. Si es que quiero aprender otra modalidad. Okay. Porque otro punto bien importante es, si logras hacer un modelo rentable, no le muevas, nomás llévalo. O sea, hacer un modelo rentable, eso también te lo dicen en Harvard. Para que un negocio sea rentable, un modelo de negocio, proveedores, tu producto, tus clientes, tu propuesta de valor, ventas, marketing, todo. O sea, que tengas una propuesta de valor ganadora, que le gane a la competencia. Es bien complicado. Entonces, ya una vez que tienes un modelo o de servicio, no industrial o de servicio, es bien complicado hacer que un modelo sea rentable. Una vez que lo tienes rentable, entonces manténlo, ¿no? Y lo vas creciendo, ¿no? Pero una vez que es rentable, y no le vas a mover algo que le quite la rentabilidad, o sea, porque es bien complejo hacerlo. Ya nomás ir haciendo ciertos ajustes. No, vas haciendo los ajustes porque el mundo cambia todos los días. Pero le vas haciendo los ajustes, pero vas perfeccionando ese modelo, ¿no? Bueno, ¿qué habilidades cree usted? Vengo yo, Héctor Ruiz, con usted, ingeniero. Yo vengo a proponer un negocio. ¿Qué habilidades usted me recomendaría a mí primero tener? Pues yo pensaría, y pues no son habilidades, o sea, simplemente, bueno. O especializar, o estudiarlo, o sea, capacitarme tal vez. No, bueno, claro, que estés bien capacitado, que hayas pensado la idea y sobre todo que se haya hecho un análisis totalmente objetivo de lo que te decía, o sea, la objetividad. Hay que ver el mundo como es, no como nosotros somos. Es muy común que tú te haces una estructura mental por tu educación, por tu formación, por tus valores. Entonces, de la manera que tú piensas es como actúas. Entonces, si esa información no es objetiva, vas a actuar no objetivamente. Entonces, tú tienes que estructurarte la cabeza. Y bueno, los valores esos los tienes, ¿no? Entonces, de esa manera actúas. Porque acuérdate, tus principios y valores, de esa manera vas actuando en la vida. Con tus conocimientos, también estructuras la idea que quieres. Y con toda la información. Entonces, es muy importante que los valores son los valores, pero el conocimiento y toda la información que hay, tienes que verle exactamente como es. Porque si tú haces un plan con una estructura mental errónea, o tienes un diagnóstico erróneo porque crees una cosa y no es la realidad, entonces vas a hacer una solución a un diagnóstico que está mal, y entonces vas a dar una solución para una cosa que no es. Entonces te vas a equivocar de seguro. Okay. Entonces aquí lo que tienes es simplemente, oye, es así, porque muchas veces te digo, te haces un esquema mental y lo ejecutas. Y lo justifica, pero si no es la realidad, entonces tiendes a estar justificando nomás porque crees que es tu realidad, pero no es la realidad del mundo. Claro. Entonces yo digo, oye, si me planteas una idea, yo nomás, o sea, cómo tener toda la información es objetiva, que la hayas usado bien, y luego, bueno, pues ahora sí ya. Oye, decir, oye, pues órale, ejecútala, ¿no? Así es. Y te digo, así viendo tu competencia, tu idea, y lo que es una idea realizable. O sea... aterrizada. Sí, o sea, que no sea algo así que digas, oye... porque es muy común, o sea, digo, me han venido a platicar ideas. Número uno, que sea aterrizable. Y luego empezar
Oye, no, es que tiene que haber 10 sucursales para... No, empieza con una, compa. Y perfecciona en una sucursal. Y luego si te va bien, entonces es otra. Entonces, pues como que tiene muchas aristas, ¿no? Empezar cualquier negocio. La otra vez también vi en TikTok me salió de que llegaba una persona a querer vender esquís, ¿cómo se llaman? Para tablas para esquiar. Sí. Pero lo estaba vendiendo en la selva, donde no había mercado para su producto. Y llega y le dice, vamos a poner 10 sucursales para vender. No, pues, ¿cómo, compa? O sea, aquí bueno, pero yo creo que era una broma. Sí, era broma, sí, era broma, ajá. Sí, pues, ¿cómo adecuarnos a la región, ¿no? De poner, aterrizarle a la idea. Y luego, hay ciertas regiones que te dan ventajas competitivas. Aquí, por decir, vas a plantar una huerta, pues ponla de nuez o de manzanas, porque aquí el clima es propicio para eso. No pongas mangos. Y luego yo soy de la idea de no ser el pionero. Yo no quiero ser pionero en nada, porque siendo pionero a lo mejor no jala. O sea, me decían unos amigos, oye, no pongas árboles de nogal, pon de pistachos. Puede ser muy buen negocio. Los pistachos los traen de Irán, creo. No, le dije que los ponga alguien más y si le va bien, entonces yo después voy. Voy y lo veo. Y voy y lo veo. No. ¿A quién le va bien? A los nogaleros. Oye, pues entonces a los manzaneros. El ganado era muy buen negocio aquí en Chihuahua. Mi abuelo invirtió en cementos y mi tío Miguel invirtió en cementos de lo que les quedaba de la ganadería. Es más, rentaron un rancho y luego con la renta compraron el rancho y luego con lo que les quedaba del rancho invirtieron en negocios, en cementos de Chihuahua y en aceros de Chihuahua. Y bueno, la ganadería, los costos se han incrementado 100 veces y el precio del ganado se ha quedado estático. Entonces ahorita es un negocio muy, muy difícil. ¿Qué fracaso ha tenido usted en su vida empresarial? ¿Ha tenido algún fracaso? Hombre, al principio no tengo que... Lo del carbón. Me puse a poner carbón. Y no perdí, pero no gané. Me puse y produje 2 trocas de carbón. No tenía clientes, entonces dije, híjole, ¿ahora quién se los vendo? Y vine aquí no me acuerdo, al Pollo Loco, ¿a dónde? Y les dije, oye, pues aquí fui, y oye, tengo 2 trocas de carbón. Y luego me dicen, oye, pues te doy 10 pesos por kilo. Y lo saqué cuentas y me ha costado 9.45. Y le dije, oye, pero me dice, pues es que así me está surtiendo, así lo compro. Les entregué el carbón, me pagaron y hasta ahí llegó el negocio. Porque después ya, si hubiera querido producir carbón de manera industrial, si me hubiera dedicado a eso, claro que hubiera salido adelante. Pero tío, no chequé, o sea, porque hay gente que vende carbón a Walmart. Y es muy exitoso. Cualquier negocio te puedo decir que es bueno. Todo depende de quién lo maneje. Y en ese momento yo no estaba estructurado. O sea, no tengo un modelo de negocio bien. Todavía ni me graduaba, ya tenía unos ya empezado. Entonces no había estructurado el negocio, no había pensado qué hacer. Si me hubiera enfocado y hubiera hecho un plan diferente, a lo mejor el primero me sale en mail, pero no, dije, no, ya. Y lo bueno, pues el otro fue que nos metimos con un socio a hacer hamburguesas para Burger King. Okay. Y era un muy socio, pero no nos entendíamos. Entonces, también tenemos a lo mejor valores similares, pero diferente manera de operar. Entonces, no logramos hacer equipo y cerramos el negocio. Y luego tuve otro negocio de placas aislantes, que ese negocio lo teníamos aquí en Chihuahua, y luego yo abrí el mismo negocio en Juárez, con lo que me dejaba el rancho, porque tenía el ranchito que me han pasado mis papás. Y todavía no estaba estructurado para crecer, y vinieron a comprarme el negocio. Me habló una persona que tiene el mismo negocio en Sonora. Y vino y me dice, oye, pues me interesa comprar tu negocio. Entonces yo, totalmente inexperto,
hablé primero, mano. Le dije, dame tanto. Y no había terminado de decirle, dame tanto, ya me había hecho el cheque. Dije, hijo de su madre. Híjole. Lo vendí en la cuarta parte de lo que valía. Ya dije, pues en una negociación nunca tienes que hablar primero. Digo, tienes que enmarcar la negociación y poner todo el contexto y poner... Pero jamás va a hablar primero, man. Eso es lo que le iba a decir ahora. ¿Qué técnicas de negociación da? No, pues esa la aprendí cuando le dije, dame tanto. En aquel momento le dije, dame $500,000. Toma. Y nada que valía. Gracias. Y el vato se rió, mano. Yo dije, no manches, man, ¿Lo el vato venía a comprarme el mercado, no la planta. Y yo le vendí los fierros. Entonces lo novatearon a la fría. No, haz de cuenta que, hijo, qué tarugada, man. Híjole. Bueno, una negociación siempre, en Ruba tenemos mesas asociadas, pero bueno, con cualquiera, ¿no? Tratar de lograr el mejor beneficio para ti, pero también para la otra persona. Y ponerte en el lugar de la otra persona para ver qué le vas a proponer, para hacerlo, para ser tan empático, para que él entienda. Y luego tú entender también su propuesta. Pero siempre yo trato de que me platique todo. O sea, de lo que vayamos a negociar. Sí. Escuchar y escuchar. Y luego volver a preguntar y volver a escuchar y escuchar y escuchar. Y ya que tienes toda la información, ya te puedes en el lugar de la otra persona. Entonces ya puedes empezar a hacer una estructura. Y si hay que hacer alguna oferta, siempre preguntar... esperar a que te hagan la oferta, ¿no? Pero siempre te digo, no puede ser con un asadón. Yo siempre creo que una sociedad y un trato, siempre pensando en el largo plazo y siempre pensando que la vida es una rueda de la fortuna. Entonces tú le negocias a alguien y te lo friegas. Pues a lo mejor ese alguien, a lo mejor al rato está arriba y tú abajo. Entonces siempre dejar las puertas abiertas. No. Y a lo mejor hay veces que tienes que ceder un poquito. Tengo un parque solar. No es mío, es de Engie. En un rancho que tengo acá rumbo a Juárez. Y llegaron los franceses y luego los apoyamos a sacarles toda la papelería en México. Está muy largo el tema. Pero... yo cedí en ciertas cosas. Y ahí está el parque. Para que sea realidad eso. O sea, se hizo realidad y están surtiendo la CFE y a mí me dan mi porcentaje sobre las ventas. Si me hubiera rigidizado, no hacen el parque. Entonces como que yo dije, bueno, pues ¿qué prefiero? Y lo tenían una fase de 1,000 hectáreas más, man. Y llega el gobierno del 2018 y cancelan ese proyecto. Ya tenían $300 millones en la mano. Dijeron, mira, esto es la siguiente fase. Ya habían seleccionado el terreno que iban a usar. Ahí en el rancho. Pues ese cheque lo rompieron en mi cara 6 meses después. Me dijeron, con este gobierno no invertimos. No se puede. Y cancelaron ese proyecto. ¿A poco? Sí. Pero bueno. Pero te digo, ahí fue parte de negociar, o sea, ¿qué me convenía más? Bueno, pues tuve que ceder un poquito, ¿no? Claro. Y se pusieron duros, pero yo decía, bueno, pues es que aquí, si me pongo empático, a lo mejor sí no cedo en esta partecita. Y además los ayudé en un montón de trámites con dependencias de México. ¿De qué? Okay. Hay una... hemos visto aquí con los invitados también que cuando las cosas se ponen difíciles, sí, tenemos a la familia, tenemos a los amigos, pero necesitamos algo más fuerte. Y pues ahí entra la espiritualidad, la fe, la religión. ¿Qué papel ha jugado Dios en su vida? Pues te digo que para mí es el eje. O sea, al único que le toca rendir cuentas aquí en la tierra es a mis hijos, yo creo. O sea, mis hijos sí son mi prioridad uno. Bueno. Y lo respeto al 100.
Y claro, bueno, pues hay que la empresa, le tengo que rendir cuentas a mis colaboradores porque no puedo traicionar la misión de la empresa, ¿no? Que yo les vendí. Y por supuesto, le tengo que rendir cuentas a todos mis colaboradores que han confiado en mí, en Cubimsa, en Ruba, en los ranchos. Y primero dejo de comer yo que darle mal a un colaborador. Pero primero mis hijos y luego los colaboradores y luego la comunidad. Pero todo lo hago. Y si a alguien no le parece como lo hago, eso como que no está en mi foco. Porque todo lo hago de buena intención. Pero al único que le tengo que rendir cuentas es a Dios. O sea, porque digo, es mi pensar, ¿eh? Sí. O sea, yo soy cristiano, creo en Dios. Y creo en Cristo. Y creo en la Virgen y creo en el Padre José. Y luego unos te dicen, no, es que te mueres y te vas a ir al cielo. No, espérate. Nadie se ha muerto y regresado. Lo único que está en tus manos es hacer el mayor bien aquí en la tierra. Con todas las cualidades y las habilidades y la sabiduría que te puede haber dado Dios. O la sabiduría que vas adquiriendo, ¿no? O la inteligencia. Y tú usas todas esas virtudes para hacer lo mejor que puedes, o sea, ver tu mejor versión. Para complacerte a ti mismo y a Dios. Entonces yo digo, bueno, pues yo estoy tratando de hacer lo mejor de mi vida, porque una vez, yo sí creo que te mueres y el alma pues se va, no sé a dónde, pero sé que se va con Dios. ¿Y a dónde me va a mandar Dios? ¿Quién sabe? Eso, porque eso nadie lo sabe, pero lo único que está en mis manos es hacer lo mejor con mis virtudes y ser la mejor versión mía con toda la gente que me rodea, porque tú representas a Dios. O sea, Dios no va a venir aquí a decirte, ¿sabes qué? Échame la mano. No. O sea, te va a pedir un hermano tuyo que le eches la mano, o te va a pedir tu hijo que le eches la mano. Entonces, tú le echas la mano porque Él es Dios. Y entonces la realidad es que yo siempre me levanto y siempre me hinco, yo así resuncado, y órale, pues le pido a Dios, oye, que me ayude mi Cristo, mi Madre Santa y mi Padre José a hacer lo mejor que puedo. Sí. Y lo encomiendo a la gente que quiero y lo llamo, vámonos. Si ahí en ese momento cuando está usted hincado, entrara a Dios y pudiera estar 5 minutos con Él platicando, ¿qué le preguntaría? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué hablaría con Él? No, pues, o sea, bueno, a lo mejor mi única incógnita es porque eso nadie sabe. Oye, pues una vez yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo. Una vez que me muera, eso se lo aprendí a Steve Jobs, que decía, tú enfréntate a cualquier situación y no le tengas miedo a nada, porque algún día te vas a morir. Y entonces sí, ahí sí vas a lo desconocido. Ahí y eso lo dijo en el discurso que dio, creo que en Stanford. Fue la última cosa que dijo, porque ya había tenido cáncer y se curó. Entonces se enfrentó a la muerte. Entonces la realidad es que a Dios le diría, bueno, pues yo estoy haciendo... Es más, a lo mejor le diría, oye, ¿qué más quieres que haga? Al que no ha abierto los ojos para cumplir con la misión que tú crees que yo tengo aquí en la tierra. A lo mejor le preguntaría eso, ¿qué más debo de hacer? Y luego a lo mejor, pues ya que me saque la incógnita, pues ¿qué sigue, compa? Dame un paso más enfrente, ¿verdad? ¿Qué sigue para el día? Porque eso es una incógnita. ¿Qué sigue con el día que tú te mueras, Héctor? Bueno, ¿qué sigue con tu alma? Bueno. Tú aquí la cultivaste lo mejor que pudiste. Y luego te mueres. Pero ya no sabes lo que sigue. Oye, ¿qué es que te vas a ir al infierno si pecaste? O sea, no sabemos. O no, te vas a ir al cielo y luego en el cielo, ¿qué vas a estar bailando? ¿Qué? Ajá. Para algo preparaste tu alma, para algo te preparó Dios aquí tu alma. Claro. Y luego además, yo le doy gracias a Dios porque desde el día que nací hasta la fecha, gracias a Dios, puras bendiciones, bueno. Tengo 6 hijos, los 6 sanos, los 6 estudiosos, los 6 alegres, los 6 se quieren casar y tener 6 hijos más, cada uno. Y luego los 6 tienen un plan de vida, los 6 tienen un propósito.
Tengo el placer de conocer a uno, a Enrique. Ah, Quique. Aquí que, y también vi que anda, evangelizando, trae un programa, ¿verdad? Bueno, él es más extremo que yo, ¿eh? Sí. Yo no evangelizo a nadie, yo nomás trato de tratar a la gente bien. Pero Claro. tengo tantas bendiciones. Tengo 61 años y puras bendiciones. Y luego me encanta el rancho, que es mi pasión. Y gracias a Dios, te digo, pues ahí estamos produciendo ganado algo registrado y nos ha ido muy bien. Y luego tengo el otro ranchito. Y al rato me invita, nos invita Claro, a y conocer. luego tengo caballos que me encantan ahí salir a montar. Entonces, y luego me gustaba mucho la agricultura. Y gracias a Dios pudimos comprar un par de huertas. Y luego ya me puse a plantar espárragos. Pura bendición. Y luego tengo a Erika, mi esposa, con la que es así extraordinaria persona conmigo y me entiendo con ella perfecto y la amo. Y es mi testigo en mi vida fregoncísimo. Entonces digo, no manches, y luego me siento bien. Y luego tengo una vida disciplinadísima con la comida y el ejercicio. Por eso me siento bien. Entonces, pues puras bendiciones. Entonces te digo, con tanta bendición ahorita que me decías, le diré a Dios. Y luego en los negocios, te digo, trato de ser lo más justo posible. Y la cultura es la de mi papá y continuar ese legado. Y ahí vamos, entonces, con tanta bendición. Y luego, puros buenos resultados. Digo, ¿qué te debo, Dios? ¿Cómo te pago? Y ahorita te digo lo que estoy haciendo porque yo sí creo que hay que pagar la cuota, ¿no? Y la única manera que puedes pagar la cuota es ayudando a otras gentes. Entonces, me tocó circunstancialmente, bueno, me han tocado un par de proyectos ahí en la escuela de los niños, coordinar la construcción de un gimnasio, de una capilla, de un preescolar. Y luego en el CEIAC me tocó apoyarlo, me dieron el honor de apoyarles con el parque del CEIAC, con Carla Herrera. Y luego ahora en Promesa Educativa, es un proyecto de unas escuelas. Entonces iban en Promesa Educativa le ofrecieron la educación a los niños de primero de primaria hasta que se gradúen. Y empezaron a tener niños y luego les llegó el momento que llegaron a tercero de secundaria y no había prepa. Entonces, con un grupo de amigos hicimos una AC que se llama Consejo de Educación Chihuahua y les pusimos la prepa. Ahorita tenemos 150 niños en la prepa. Y vamos a empezar a construir ya la prepa definitiva. La prepa la tenemos ahorita en una instalación provisional. Pero a los niños les damos desayuno, comida, inglés, formación extraordinaria, académica y personal, con todas las habilidades blandas. El costo por ellos son 7,000 pesos y pagan 500. Todo lo demás es cooperacha entre amigos, entre unos empresarios, entre un grupo de empresarios. Y ahora vamos a empezar a construir ya, ahora en enero vamos a empezar a construir la prepa definitiva. Y bueno, pues ahí es como parte de, oye, tienes tantas bendiciones, ¿cómo le haces para regresar algo de vuelta? Y traemos un programa, este es a nivel nacional. Me nombraron consejero delegado de vida digna en Coparmex. Y todo esto empezó en el 2016, que abrí los ojos también. Estamos en Ruba, ya tenemos 16 plazas y llevábamos 10 años sacándonos, y lo seguimos sacando, el Great Place to Work en expansión y super empresa. Entonces empezamos con un sistema de construcción que se llama Lean Construction. Tenemos alrededor de 130 frentes, o sea, desarrollo de vivienda. Aquí en Chihuahua tenemos creo que 10. Y en Juárez otros 10, en todas las plazas, ¿no? Entonces empezamos en Lean Construction. Y en el Lean Construction te juntas con los maestros de obra. Todos los lunes los juntan y luego ya les explican lo que tienen que hacer cada uno. Pero empiezas a convivir de cerca con los maestros. Antes de que tuviéramos el Lean Construction, yo pasaba por las obras, porque cada vez que voy a una plaza, me gusta ir a la obra donde estamos construyendo las casas. Y veíamos ahí al maestro en un andamio y luego otro maestro subiendo unos blocks acá a mano, una soguita. Pero no abríamos los ojos, ahí se nos hacía normal, no se nos hacían, pues es que son recursos, es la mano de obra, ¿no? Y lo tomaban agua en una llave. ¿Sería potable el agua? ¿Quién sabe, no? Y comían en un block ahí. Entonces, en el momento que tuvimos hacia los maestros cercas, de repente los empiezo a ver. A un maestro le faltaba un dedo. Otro maestro tenía una catarata en un ojo. Otro maestro de 32 años caminaba chueco. Eran 25 maestros y todos
Le digo a los ingenieros, oye, ¿qué rollo con los maestros? Y luego me dicen, ¿qué onda? ¿Qué pasó, ingeniero? Le dije, ¿ustedes creen que esos maestros se sienten en una empresa para trabajar, o sea, en un super lugar para trabajar? Y luego me dice, no, lo que pasa es que esos maestros los subcontratamos. Les digo, oye, no es que esos maestros son los que nos dan de comer, o sea, son los que ponen los logs. Y luego acá nos empezó a caer el 20, oye, ese es cierto. Aunque los subcontratemos, porque nosotros hacemos 10,000 casas o 12,000, pero contratamos a pequeños constructores en cada ciudad, que nos hacen 100 casas, 200 casas cada uno. Entonces nos cayó el 20 y dijimos, caray, ¿qué hacemos por la mano de obra? Así como estamos siendo un precedente en buenos desarrollos habitacionales, que los hacemos cerca de escuelas, cerca de un centro comercial, con buenos parques, buena distribución, una buena distribución de la casa, una casa club, donde el cliente se queda súper satisfecho, cumplimos con esa parte. Dijimos y somos un precedente porque ponemos la vara alta en las ciudades en las que estamos para que la competencia pues sube el nivel de las casas. Dijimos, ¿cómo podemos ser un precedente también en el trato a la gente? Entonces le cambiamos el nombre, no son maestros, no son recursos, son personas. Cada maestro es una persona. Y cada maestro tiene un sueño. Y cada maestro tiene su familia. Y cada maestro quiere vivir bien y quiere vivir dignamente. Entonces dijimos, cañón. Órale, pues tenemos 10,000 maestros. Entonces ya los equipos, a ver en la obra, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo los podemos hacer? ¿Cómo los podemos aprender? Entonces ya, primer paso, no vuelven a subir un bloque a mano. Llega la tarima de blocks, en los 100 frentes hay un montacargas que le sube los blocks. Y luego hoy hacen las zanjas con un pico, no, en todas las obras, una zanjadora o una mano de chango. Mueven los escombros con una pala. No, un tractorcito, esos para mover escombros. Y luego, oye, ¿dónde comen? Un comedor bien puesto en cada obra. En los 130 frentes hay un comedor. Un tanque de agua potable con todos los filtros. Baños. Dicen, oye, es que como que es normal que tengan baños. Sí. No tenían baños dignos. Un baño digno donde vayan las señoras de limpieza y todos los maestros. Y luego, oye, ¿qué más podemos hacer? Pues oye, campañas de vacunación. Y luego incentivos con despensas. Pero el punto final fue que hicimos un estudio de cuánto le cuesta a una familia vivir dignamente. Y nos lo hizo Bismarck, de Miriam Lisiaga. Lo actualizamos cada año. Entonces dijimos, una familia para que viva dignamente requiere 26,800 pesos. Una familia de 4. Y el estudio nos mostró que en todo México el promedio de una familia es de 4 y 2 trabajan. Entonces, si una familia de 4 personas necesita 26,800 pesos y 2 trabajan, el sueldo mínimo para que una familia viva tiene que ser 13,400. Y si trabajan los 2, que es lo normal, entonces completan los 26,800. Y esos 13,400 pesos los desglosamos. Comida, ropa, medicinas, costos escolares, transporte y casa. Y dan exactos, o sea, no le puedes quitar un peso. Entonces ahora decidimos en Ruba, el que menos gane la de limpieza tiene que sacar mínimo 13,400 pesos. Porque hay muchos maestros que trabajan a destajo y sacan 5,000, 6,000, 7,000 pesos por semana. Entonces ellos económicamente están cubiertos. Y claro, en la obra les pusimos todo esto que te comento. Y la meta es que para este año, este diciembre, todos los maestros, los 8,000, los 9,000 que trabajan con nosotros contratados, el que menos gane 13,400 pesos por mes. Por mes. Y hemos hecho todo esto por cultura y por filosofía de la empresa, que decimos que somos una empresa humanista. Entonces, todo esto ya lo tienen los maestros. Y esto lo empezamos en 2016. Cuando hablan, oye, es que hay escasez de mano de obra, en Ruba no ha habido. Y cuando hablan de rotación de personal, en Ruba hay mucho menos. Y cuando hablan de productividad, nuestras casas tienen menos incidencias de calidad.
porque creemos que es un poquito que se nos está regresando en productividad, en lealtad, en menos rotación, en menos gasto de capacitación. Que hicimos el bien y se nos regresó inmediatamente. Tú haces el bien y se te regresa. Aquí se nos regresó antes de lo que pensábamos. Sí, pues que se pusieron la playera del equipo, ¿verdad? Y el margen bruto el año pasado fue 27% y este año es 28%. Claro, pueden haber variables de que... pero parte es porque los maestros tienen más la camiseta puesta y todos los contratistas están entendiendo nuestra filosofía. Se la estamos transmitiendo para que sean empresas que realmente tengan al centro la persona y la empresa cumpla con su fin principal, que es que los que trabajan en la empresa mínimo puedan tener una vida digna. Claro. Wow, con todo lo que están haciendo aquí en sus empresas, ingeniero, qué padre, la verdad. Pues es el granito de arena que usted está dando a Chihuahua. Y pues qué padre, es digno de admirarse y que se replique en otros negocios, en otras empresas, que los empresarios que están viendo, pues vean la iniciativa y pues claro, en sus puntos, ¿no? En sus trincheras hagan lo propio y puedan ayudar a sus empleados de esta manera. Y pues está muy padre. En el rancho te platico rápido. Sí, claro. En el rancho teníamos la gente que trabaja en el ganado y ahora tenemos la gente que trabaja en la huerta y ahora la gente que trabaja en los espárragos. Entonces, llegaba la época de clases y las señoras que tenían hijos chiquitos se iban y dejaban al señor ahí solo. Y luego de repente venían el fin de semana y traían a los niños o se esperaban hasta el verano para traer a los niños de vuelta. Y los llevan a las escuelas ahí en los ejidos o de donde fueran las señoras. Entonces conseguimos, una de las casas que teníamos la acondicionamos, capacitamos a 3 mamás, a la esposa del ingeniero que maneja la huerta, a la esposa del que me ayuda ahí con toda la huerta y los espárragos y el rancho, y a la esposa de uno de los amigos que maneja el ganado. Las capacitamos para ser maestras y tenemos multigrado. Entonces ahora, en lugar de que las familias se separen, tenemos todos los niños es en multigrado, los que están en preprimaria, los que están en primaria y los que están en secundaria. Les empezamos a dar clases. Y nos dimos cuenta de la deficiencia del sistema público. Los niños que entraron a secundaria, ahorita ya no saben leer bien. No saben quién descubrió América. El otro día me topé un niñito y lo empiezo a platicar ahí con él. Conversan, se abrieron socialmente, saben matemáticas, saben por qué llueve y por qué se condensa el agua. O sea, entonces les pusimos esa pequeña escuela como una prestación. Con un sistema que tenemos ahí de Notion. Entonces, pues es otra parte, o sea, gracias a Dios, bueno, pues nos bendice Dios con demasiadas cosas. Entonces tratamos, oye, pues cómo podemos colaborar aquí, porque a cada uno de esos niños que va a esta escuela le estamos cambiando la vida, porque le estás dando la educación igual a estos niños de prepas, porque es gente vulnerable, es gente que por mala suerte no tiene los recursos, no porque no le eche ganas. El mexicano es el más trabajador. Tú vete a Estados Unidos y es el más trabajador del mundo y el más productivo. Pero tú lo tienes que poner en tierra fértil para que pueda hacer su trabajo. Muchas veces me da risa aquí en México, porque con todo este tema de vida digna ya me dieron este puesto en Coparmex Nacional. Entonces muchas veces el empresario dice, no, es que si pago más es inflacionario. No es cierto. Pagar más a la gente no es inflacionario, porque ya el salario mínimo ya no indexa nada. Ya antes indexaba todo. Era base de salarios mínimos. Okay. Entonces, pagar más a la gente no es cierto que genere inflación. Y cuando decimos, oye, es que primero que ser más productivos, los que tenemos que ser más productivos somos los empresarios. Tenemos que tener las ideas para dárselos a la mano de obra. Entonces, pues sí ¿sabes lo que estamos tratando de hacer, Héctor? Me dijo mi hija, me dice, oye, papá, nomás que en la escuela
nos dijeron que hay que hacer un negocio y que tenemos recursos y que hay que usar recursos financieros, recursos materiales, recursos humanos. Y nunca nos dijeron que los recursos humanos son personas. Entonces en el capitalismo tú tienes los recursos y los tienes que usar eficientemente y tienes que ser muy competitivo. Entonces, como las personas los usamos como recursos, basamos nuestra competitividad pagándoles lo menos que podemos. Pero porque así nos educaron. Entonces el cambio de chip tiene que ser, los recursos financieros son recursos financieros, los recursos materiales son materiales, pero los recursos humanos no son recursos, hay que cambiarle ese término. Es decir, estas son personas. Si nos cambiamos ese chip, entonces vamos a usar recursos financieros, recursos materiales, y vamos a usar personas para que hagan el trabajo, pero lo vamos a considerar como personas. Entonces, una vez que tú ves a una persona como una creación de Dios y que es una persona que tiene hijos y que tiene un sueño y que quiere vivir dignamente, o sea, en el momento que lo haces un tema, por decir, en Ruba ya es un tema que antes no existía. Porque si no existe el tema, te vas a cómo va la competencia y cómo van las ventas y cómo es la propuesta de valor y cómo logras mejor financiamiento. Nosotros en Ruba, uno de los temas es cómo mejoramos los procesos constructivos para que nuestra gente en la obra se le facilite el trabajo. Okay. Pero nos tuvimos que cambiar el chip, decir, no, es que no son maestros y no son recursos, son personas. Y yo lo que veo es donde nos tenemos que cambiar el chip en el sector empresarial, porque me toca estar en Coparmex. Es que nuestro chip, porque así nos educaron, seguimos viendo a las gentes como recursos. Okay. Entonces tú la ves como recurso y bueno, pues es un recurso para ser yo más eficiente. No lo ves que es una persona. Okay. Entonces estamos tratando de cambiar ese chip, decir, oye, son personas. Si tú logras un ahorro, antes de comprarte un carro, complétale el sueldo digno. A una persona. Si lograste negociar mejor con un proveedor, antes de subir tu rentabilidad, complétale el sueldo digno a tu gente. Okay. Pero solo lo puedes hacer si tienes un enunciado en tu empresa que diga, las personas son el centro de mi empresa y son personas. Entonces, una vez que ya les pagues el sueldo digno a las personas, entonces todo lo que logres extra, claro que sea para ti, pero no que gane rentabilidad a costa de pagar los mínimos. Porque el sueldo mínimo es una atrocidad, man. Sí. Es una atrocidad. O sea, cuando dices, ¿cómo puedes pensar que con 8,800 pesos vive una familia? O sea, es una burla, man. No. Es una burla. Entonces, y aquí lo que estamos tratando en esta campaña de expresar a los empresarios que una familia necesita 26,800 pesos o que el sueldo mínimo debe ser 13,800 pesos. Es que el sueldo, una jornada laboral completa de una persona que trabaja 48 horas, no tiene ya ni capacidad física ni mental para hacer otra cosa. Entonces ya trabajó contigo 48 horas, no puede hacer más. Entonces págale de pérdida para que pueda mantener a su familia. Sí. Entonces estamos tratando de que el sueldo mínimo sea los 13,400. No le hace que el sueldo máximo sean millones de dólares. Es que aquí no estamos hablando de diferencia salarial. Estamos hablando nomás que el que menos gane para vivir dignamente. Porque muchas veces te sacan el tema. No, es que el índice Gini dice que... No, espérate. No estamos hablando de índices. No estamos hablando de que el dueño no gane más. El dueño puede seguir su vida exacta. Nomás que esté consciente que su trabajador, que se la rifa todo el día, que está ahí por necesidad, no porque sea muy divertido poner blogs. Está por necesidad. Entonces, que no nos aprovechemos de esa necesidad y que le paguemos lo que requiere para vivir. Lo que requiere. Exacto. Pero esto que te platico yo, porque ya lo traigo, pero resulta que en el mundo de los negocios
y transmitirlo a través de Coparmex. O sea, vamos, como que crees que vas a caminar muy rápido y vamos lentos, pero lo importante es que empezamos y si esto lo logramos transmitir y se logra en 10 años o en 20, no le hace, ya perdí, empezamos a poner la idea en la mesa. Sí. Porque si queremos un México seguro, un México democrático y un México donde haya oportunidades para todos, no puedes lograrlo cuando el 60% de la población no gana para cumplir las 5 necesidades básicas, que son comer, vestirse, medicinas, educación y casa. O sea, el 60% de los mexicanos no ganan suficiente para las 5. Ya. O tienen las 5, pero a medias. Entonces dices, no manches, ¿cómo puedes construir un país con esa gente? O sea, ¿y quién puede cambiar el país? Los empresarios, porque nosotros damos el 80% de los puestos de trabajo. El gobierno no va a cambiar, porque no ha cambiado desde la revolución. No me acuerdo el gobierno desde Echeverría, que yo tenía 10 años, no, sí, 10 años. Cuando llegó Echeverría. Hasta la fecha el gobierno no va a cambiar. Porque en ninguna parte del mundo ha cambiado. Entonces, ¿quién puede cambiar la comunidad? Los empresarios, los que generamos los puestos de trabajo. Y un empresario es desde el que tiene unos taquitos hasta el grande empresario, ¿va? Ajá. Si el que tiene unos taquitos trata bien al que le pasa las tortillas, y nosotros que tenemos, gracias a Dios, una empresa un poco más grande, tratamos bien a la que va y me ayuda a tener limpia mi oficina, que es una persona, que es una buena señora. Y logramos que el que menos gane eso, entonces vamos a poder empezar a construir un México diferente. Bueno. Porque entonces una democracia va a ser democracia y la gente va a tener su vida resuelta por su trabajo y no va a cambiar el voto porque le das un apoyo social. Claro. Exacto. Qué impresionante todo lo que está haciendo, ¿eh? Entonces, pero bueno, pues es como una concientización y es... Pero ya está la semillita puesta, pues ya va. Sí. Oye, ¿hasta dónde vamos a avanzar? ¿Quién sabe, verdad? Pero claro. Eso, yo digo como que ese es un tipo de los proyectos que, bueno, o sea, tú pones tu mejor esfuerzo hasta donde llegues, pues Dios dirá, ¿no? Porque, ¿cómo medirlo? Claro, lo puedes ir midiendo, pero ¿qué tanto vas a impactar? Exacto. ¿Quién sabe, no? ¿Y cuándo va a dar un beneficio palpable? Pues, ¿quién sabe también? Porque es cambiar una manera de pensar empresarial. Y no es, te digo, así nos educaron. Me decía mi hija lo que te dije. En la escuela jamás me dijeron que los recursos personas, que no eran personas, papá, me dijeron que era recursos humanos. Entonces ir cambiando ese switch a los estudiantes, ir cambiando la manera de enseñar a las personas, ir cambiando el switch a los empresarios, ir logrando que lo que te estoy comentando, o sea que... Y yo creo que sí se va a lograr porque sí es algo muy lógico, ¿no? Que le vaya bien a la gente, el empresario le va bien a toda su base empresarial, a todos sus empleados y van a ir a gastar más, van a ir a invertir más y va a ir solito subiendo. Que ganen todos nos hace una economía mucho más sana. Claro. Además. Me gustaría 4 horas más de capítulo aquí con usted. No, hombre, la otra la grabamos ahí en su rancho para que nos enseñe el rancho. Luego, si te gusta montar, nos vamos a montar. Ahí nos vamos a montar. Y para cerrar, me gustaría que usted cierre este capítulo con una frase o un mensaje que usted le quiera dar o a empresarios o a jóvenes estudiantes, emprendedores, que millones de personas nos van a ver. ¿Qué le diría? Pues ya te lo dije. No empresarial, tal vez de filosofía de vida. Su frase. No, pues yo creo que lo que te diría es que entre más rápido encuentres tu propósito en la vida, más rápido vas a empezar a hacer un plan y vas a poder vivir más plenamente. Y que encuentres un propósito alcanzable, hagas un plan y ahora y te avientes y tengas siempre una actitud positiva para todo.
y aprendas a que hay ciertas cosas que no están a tu alcance, porque hay ciertas cosas que de destino, y que aprendas a reaccionar para sacarle provecho a cada circunstancia adversa. Pero yo creo que lo principal es eso, vivir con un propósito. Y luego que sepas que vas a usar todas tus cualidades que te dio Dios, y que el único al que le tienes que rendir cuentas es a ti mismo y a Dios. A nadie más le tienes que... o sea, tú naces con ciertas virtudes, o sea, explótalas, o sea. Y si hay defectos, ya me fui muy largo, pero si hay defectos, yo de las personas le exploto, le engrandezco las virtudes. Porque los defectos, ¿para qué trabajas en eso? O sea, muchas veces te pierdes en un defecto y juzgas a una persona por una tarugada. No, espérate, veles las virtudes a la persona. Pero entonces, bueno, concretando, pues entiende tus virtudes rápido, úsalas para tu propósito, vive una vida plena. Y acuérdate que no le tienes que rendir cuentas a nadie, que no te importe el que dirán. O sea, el que dirán, no vives para nadie, vives para ti, para ser feliz tú. Si eres feliz, tú puedes dar felicidad. Y te digo, y todo Dios te está midiendo. Y te está viendo, ¿no? Entonces, en tu capacidad, bueno, entender, hacer disciplinadamente este plan, y pues así. Le quiero agradecer mucho, ingeniero, la oportunidad que nos dio, que se diera estos minutos de su agenda para que nos comparta y nos platique su historia, nos comparta su experiencia y nos regale uno que otro consejo en este capítulo. Bueno, pues ahí hablé de todo. Bien. Le agradezco mucho, ingeniero. Para otro, pero bueno. El otro lo grabamos en el rancho, ¿eh? No, claro, Héctor. Ingeniero. Muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Un mentor más. Le agradezco. Muy bien.